Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 12 minutos de la 1 de la tarde y vamos a hablar de Manzanares, Río de Reyes. Es el título del nuevo libro que ha editado el Círculo Cultural de Colmenar Viejo y que se va a conocer este próximo viernes 24 de abril. Reúne los textos de Gregorio Aragón Nogales Gorín sobre el río Manzanares, un homenaje a dicho curso de agua que, como saben, pues comienza en la Sierra de Guadarrama y que, por otro lado, desemboca en el río Jarama. Vamos a hablar con Mariano de Andrés, presidente del Círculo Cultural de Colmenar Viejo, sobre este volumen. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, como decimos, está a punto de salir. De hecho, nosotros tenemos un ejemplar que nos has traído. Vamos a enseñarlo a pantalla para que los vecinos que nos están siguiendo a través del streaming que hacemos en Facebook y en YouTube, pues puedan verlo. Decimos que está recién sacado del horno. Este próximo viernes se presenta al público. Tan reciente que le acabo de coger de imprenta para traértelo y que le vieras y lo pudieran ver también a través de vuestras redes sociales. Creo que es un libro muy interesante. Es un libro que yo le tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo, desde que Gorín empezó a escribir el primer artículo. Lo hizo en seis capítulos, pero se publicaron en 4 libros, nada más, en 4 cuadernos de estudios. Los últimos ya había fallecido Gorín y se les publicaron los 3 juntos. Ajá. Entonces yo me prometí a mí mismo que era tan importante los 6 artículos que merecían ser un libro solo, para que no estuviera disperso todo el conocimiento que hay del río. O sea, el río Manzanares parece que de siempre ha sido para todos los escritores pues un poco reírse del río, que no es río, que es un charquito que tiene agua, pero cuando se pone a bramar también brama, y te lo vemos en la cuenca que tenemos por aquí. Sí, es cierto que es verdad que incluso se han hecho coplillas, algunas bromas un poco irónicas, ¿no?, sobre el caudal de este río, pero es verdad que en algunos momentos, como por ejemplo recientemente en febrero, en invierno, ¿no?, con ese invierno que hemos tenido absolutamente lluvioso, había gente que se acercaba y que se les recomendaba que no se acercara mucho porque no había más que ver cómo iba de lo que es el Puente Nuevo hacia abajo, dirección al Pardo, cómo iba el río. Con una potencia impresionante, y el aprendiz de río se había convertido en un maestro. Además que en Colmenar Viejo, según tenemos entendido, hay veces que cuando se aludía al río se decía, bueno, vámonos al río, ni siquiera se le citaba como Manzanares, ¿no? Sino que se decía, vámonos al río y se sigue diciendo, a bañarnos, o se a sigue diciendo, oye, vamos a bañarnos al río. No había otro, está a 2 kilómetros y pico, pero era el río Manzanares. Además, un río que es importante. Luego hablaremos de Gregorio Aragón Nogales, más conocido como Gorín, pero es un río muy madrileño. Digamos que todo su recorrido es desde Sierra de Guadarrama, Alto de Guarramillas, cerca del Ventisquero de la Condesa, hasta que fluye hacia el río Jarama, efectivamente, y bueno, cruza Colmenar Viejo, además de otros municipios como Manzanares el Real, Soto, y demás. Es un río pues madrileño 100%. Sí, efectivamente, como tú has dicho, nace en Guarramillas, en lo alto de nuestra sierra, y nace muy simple. Son 4 gotas que salen de una casetita que hay por allí, pero empieza a coger caudal con otras corrientes de agua que le van ayudando, y cuando pasa por Madrid, pues hombre, ahora mismo canalizado pues parece otra cosa. Antiguamente, cuando se esparramaba un poco, y era un charco grande donde había también muchas lavanderas, pero yo creo que es un río muy interesante. Siempre ha dado vida a Madrid capital, y a los pueblos por donde ha pasado. Colmenar sin el río Manzanares, pues creo que no sería Colmenar. Efectivamente, eso es lo que comentábamos, ¿no? Que en el devenir de la historia del municipio, de hecho, imaginamos que también aquellos que se empezaron a habitar esta zona lo pensaban porque tenían el río cerca, ¿no? Los molinos y batanes eran muchísimos y muy importantes para la economía colmenareña, pero estamos hablando desde el siglo XVI, XV-XVI, hacia acá. Y hasta que las industrias los hicieron desaparecer. Pero entiendo que es quizás lo más importante que tiene Colmenar como cuestión de diversidad.
Sí, sí, sí. Y además medioambiental, es paisaje. medioambiental, es fabuloso, tiene de todo. Se sale de la montaña, tiene una especie de cuenca importante porque eso, y luego se allana con Madrid y con el Pardo y luego Madrid, y bueno, yo creo que ahí está el río Manzanares. Desde aquí vamos a invitar a los ciudadanos a que, en cierto modo, si no lo conocen, pues lo descubran, ¿no? Porque además se puede dar un paseo, eso sí, vayan ustedes con gente conocedores de tal. De hecho, hay muchas veces en redes sociales encontramos grupos de gente que se reúne, ¿no? Para hacer excursiones, para conocer el término municipal de Colmenar Viejo, y bueno, pues se pueden disfrutar del paisaje, de sus diferentes sitios y también de esas construcciones que se han hecho, como decía nuestro invitado de hoy, Mariano, molinos y patanes, presas, etcétera, etcétera, para un poco presa del Garajal, por ejemplo, es una presa que no es nada, pero este año rebosaba ya por los aliviaderos superiores. Bueno, hablemos de Gorín, porque es verdad que era una persona apasionada, muy campero, andarín, como dicen, ¿no? Que lo paseó en numerosas ocasiones con otros vecinos, amigos y tal, y que a lo largo de su vida fue recopilando libros, estudios, datos de conferencias a las que acudía un poco por esa pasión, ¿no? Por este río. Yo a Gorín le describo como taurino, campero, andarín y colmenareño por los cuatro costados. Pero además tiene una gracia que plasma en sus escritos con dos personajes. ¿Ah, sí? Sí. Gregorio se llamaba Rafael y Gregorio. Tenía los dos nombres. Con esos dos nombres juega él para coger dos personajes. Esos dos personajes, uno que es, como hay en la picaresca, uno listo y otro el tonto, que no es el tonto, no es tan tonto, y el listo a lo mejor no es tan listo. Pero con esos dos personajes pues va jugando. En el libro Manzanares, Río de Reyes los vuelve a utilizar, y uno pregunta y el otro contesta. Y de las preguntas, que son extraordinarias, y las contestaciones, que son magistrales, pues ha salido un libro a base de hacer y recopilar los 6 capítulos que Gregorio había transformado en 6 artículos. Que vamos a recordar cuáles son esos 6 capítulos que un poco recorren todo lo que es el recorrido que hace desde la Sierra de Guadarrama hasta Madrid, este río Manzanares. Exacto, pues mira, los capítulos son, primero el nacimiento, nos habla de todo lo que es la sierra, el curso alto, luego el curso abrupto, que es a partir del puente nuevo, tiene una cuenca muy exacerbada, muy tal. Y luego el curso por el monte, que coge a partir de la tapia del Pardo, o sea, de donde está el puente de Marmota, ahí esa zona. El remanso o curso por la capital, es una cosa llana, lisa, que discurre con tranquilidad, despacio, y que da eso a las vistillas y a las lavanderas, todo aquello, y luego la desembocadura, va a parar al Jarama y se convierte en otra cosa, en otro río más grande, que luego va a parar al Tajo. Como decimos, este libro es un homenaje al río Manzanares, pero también a su escritor, a Gregorio Aragón Nogales. ¿Dónde lo van a poder encontrar los ciudadanos? Pues de momento le vamos a tener nosotros, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Va a estar a disposición de quien lo quiera, no sé cómo lo vamos a hacer tampoco, pero el día 24 a las 7 de la tarde, a partir de la conferencia, pues les tendremos allí a disposición. Normalmente lo solemos llevar a alguna librería, pero queríamos haberlo llevado a la Feria del Libro, pero este año no va a haber Feria del Libro, parece ser. Hay Día del Libro, pero no Feria del Libro. Y entonces, bueno, el que quiera que se ponga en contacto con nosotros y va a tener el libro. Con el Círculo Cultural de Colmenar. Con toda seguridad. Bueno, no quiero dejar esta entrevista sin comentar, y vamos a volver a mostrarle esta portada de Manzanares, Río de Reyes. Bueno, posiblemente aquí se vea un poquito peor, ¿no? Porque es una pantalla más pequeña, pero también ustedes aquí tienen la colaboración para esta portada y que se vea Gorín. Sí. No sé si este es el puente romano o eso el puente de Marmota. Es el puente nuevo. Sí. Es el puente nuevo un poco idealizado. No es ni el puente de garaje, ese es el puente de... Este es el puente nuevo, ¿no? Es el puente nuevo. Sí quiero decir que en el libro, por supuesto, igual que colaboraba constantemente en los artículos que hacía con dibujo y tal, pues José Antonio Bollaín
colabora también y nos ha hecho una portada extraordinaria. La portada es un poco, digo, idealizada, porque está sacada de dos fotografías, una que estaba Gorín en la zona de las tres rodajas, en la cuenca abrupta del río, y el puente que es uno de los puentes más famosos que tiene el río Manzanares. Y ha hecho ese montaje y le ha salido, para mi punto de vista, con su técnica peculiar, pues le ha salido una portada para mí extraordinaria. No, desde luego la verdad es que es muy bonito. Además yo creo que representa muy bien pues al protagonista, a los dos protagonistas de este volumen, que es por un lado este río Manzanares y por otro lado pues a Gregorio Aragón Nogales Gorín. Pues Mariana de Andrés, vamos a recordar, la presentación oficial es este viernes 24 de abril en el Pósito Municipal. En el Salón de Plenos. Salón de Plenos a las 7 de la tarde. 7 de la tarde. 7 de la tarde. Bueno, pues ya tenemos esta presentación y ahora ya lo suyo es llevárnoslo a casa y poder disfrutar de este volumen. Recordamos que recopila 6 artículos diferentes que los ciudadanos ya pudieron leer en diferentes cuadernos de estudios de la Asociación Pico San Pedro, pero que ahora se reúnen en un mismo volumen para que no tengamos que estar buscándolos en cada cuaderno. Y además con la cuestión de que todos los dibujos y todas las fotografías son a color. O sea, es un libro que está hecho completamente a color. Desde luego la edición es espectacular. Y cualquier foto que pueda haber tiene muchísimo plano, mucho mapa, pero cualquier foto que puedas ver es espectacular. ¿Entiendes? Es excepcional, sí. Con una letra muy, muy legible. Y que no tienes que forzar la vista, también te digo. Efectivamente. Pero que además, como tú dices, los artículos se han convertido en capítulos, y esos capítulos son los que marcan el río del Nacimiento hasta la desembocadura. Pues Mariana de Andrés, presidente del Círculo Cultural de Colmenar Viejo, felicidades por este nuevo volumen. Enhorabuena. Recordemos que la presentación 24 de abril, viernes, a partir de las 7 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento colmenareño. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.